estar listos para recibir la palabra de Dios. Amén. Así que vamos a continuar esta noche con el catecismo de Heidelberg que traemos cada jueves. Y vamos a mirar en esta oportunidad el estudio número 21. Son 52 estudios, ¿verdad? Vamos a ver hoy el estudio número 21, es decir, el Día del Señor número 21. Y estamos abordando este tema de este catecismo y vamos poco a poco yendo, comparándolo un poquito con el credo apostólico, el credo de los apóstoles desde el siglo II de la era cristiana. Y ese credo de los apóstoles está hablando de Jesucristo, que lo hayamos visto, y estuvo hablando del Padre, estuvo hablando del Hijo y estuvo hablando del Espíritu Santo, como veíamos hace 8 días, una parte. Tocamos una pequeña parte. Ahora vamos a ver acerca de un poco de la iglesia y nos adentramos en el tema poco a poco de la comunión de los santos, del perdón del pecado, y ya entraremos a ver un poquito la justificación. Entonces son aquellos temas que ellos abordaron, obviamente lo que ellos veían que era más relevante tenerlo en un catecismo para que se les enseñara a los hijos, en las familias, en la escuela dominical, en los cultos, se diera esta enseñanza que es la doctrina base realmente de los reformadores o de la iglesia cristiana. La pregunta número 54, entonces tocando otra vez un poquito, porque el credo dice que creo en la iglesia universal o la Santa Iglesia Católica o universal. Católico es universal. Entonces la pregunta número 54 sería: ¿qué crees acerca de la Santa Iglesia Universal? Bueno, es la Santa Iglesia Católica, pero es que la palabra católica significa universal, ¿no? Entonces por eso, ¿qué crees acerca de la Santa Iglesia Universal? Será la pregunta número 54, y la respuesta, aunque hay 7 puntos de la respuesta, vamos a tomar 2 en general. La respuesta es así: ¿qué crees acerca de la Santa Iglesia Universal, que de toda la raza humana, desde el principio hasta el fin del mundo, el Hijo de Dios, por su Espíritu y palabra, congrega, defiende y preserva para sí mismo y para la vida eterna una comunión elegida en la unidad de la verdadera fe, y que yo soy y permaneceré para siempre un miembro vivo de esta comunión? Entonces, más o menos eso es lo que se cree de esa iglesia. ¿Qué es la iglesia? Pues es la comunión, como hemos dicho nosotros, de los santos en todos los tiempos. Nosotros tenemos la iglesia local y vemos a nuestros hermanos, y cuando tenemos un congreso y hay más iglesias que participan allí, pues vemos más hermanos. O cuando usted tiene la oportunidad de ver pastores por medio de YouTube o por las redes sociales de España, de Argentina, de Estados Unidos, bueno, uno puede ver más hermanos. Obviamente hoy día tenemos que decir hermanos de iglesias bíblicas, porque no consideramos a los demás hermanos que están desviados. Pero lo que se refiere a la iglesia católica o a la iglesia universal, católica no católica romana, sino católica en el sentido universal, es aquella iglesia, como dice, que comenzó desde la primera persona que estuvo en este mundo hasta la última que va a estar. Es decir, de todo ese conglomerado de personas, billones y billones de personas que han venido a este mundo, que Dios ha creado para que habiten este mundo, de ahí Dios elige un pueblo, lo saca, lo separa, y ese se llama la iglesia del Señor. Esa es la Santa Iglesia Católica o la Santa Iglesia Universal del Señor. Más o menos es lo que quiere decir acá esta respuesta. Pero entonces vámonos en 2 partes con algunos textos que tenemos acá. Entonces, ¿qué crees acerca de la Santa Iglesia Universal? En primer lugar, y es la parte más larga, que toda la raza humana, ahí está incluida toda la raza humana, desde el principio hasta el fin del mundo, ¿ve? Desde el principio hasta el fin del mundo, el Hijo de Dios, por su Espíritu y palabra, o sea, por el Espíritu Santo y la Biblia, la palabra de Dios, el Hijo de Dios, por su Espíritu y la palabra, congrega. Es el Hijo de Dios usando el Espíritu Santo y la palabra, que congrega, defiende y preserva. Esto es muy bonito. No vamos a especificar cada palabra porque no alcanzamos, pero congrega,
defiende y preserva para sí mismo, o sea, para él y para la vida eterna, una comunión elegida. Él tiene una comunión con un pueblo elegido, una comunión elegida en la unidad de la verdadera fe. Y mire que desde allí ya se tocaba el punto de la verdadera fe. En la unidad de la verdadera fe, es decir, el Señor va a congregar a estas personas, las va a defender y las va a preservar, pero en la unidad de la verdadera fe. Es decir, si hay personas que se congregan en una iglesia local o le ponen el rótulo de iglesia o se llaman pastores, pero no están en la verdadera fe, no tiene nada que ver con la iglesia de Cristo. Tendrá que ver con una iglesia terrenal, como lo vemos hoy día, pastores adueñándose de las iglesias y todo eso, pero pues son iglesias de ellos, pero no son la verdadera iglesia del Señor. Ese es el punto crítico que tenemos lamentablemente hoy día, y por eso aún en esta misma confesión ellos están hablando de que están en unidad, en una fe verdadera. ¿Por qué en una fe verdadera? Porque es que cuando se redacta esta confesión existe lo que se llama la Iglesia Católica Romana, y la Iglesia Católica Romana, llamándose iglesia, pero no es una iglesia verdadera. Entonces por lo tienen que poner desde allí ya, y hoy día nosotros con más veras tenemos que decir que no hay una iglesia verdadera. Entonces hay unos textos que así lo confirman, y quiero que miremos, pues, ya que se toca de principio a fin. Toquemos entonces Génesis 26:4, vamos a ir allá. Génesis 26:4. Y miremos cómo la composición de la iglesia desde acá comienza a darse. Génesis 26:4 dice, la promesa que le hace el Señor a Abraham, dice: multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras. Y escucha acá: y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. ¿Ven? Y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Ahora, note que esa nueva promesa se hizo en Génesis 3:15. El Señor habló que de la mujer iba a salir una simiente, una descendencia. La palabra simiente es descendencia, y que Dios iba a apartar una descendencia y la iba a salvar, y obviamente había otra descendencia, que la descendencia de la culebra, o la descendencia de Satanás, que iban a estar en enemistad por toda la eternidad, pero Dios iba a defender su simiente. Ahora Abraham le dice que de la simiente de él, de la descendencia de él, el Señor iba a preservar, iba a bendecir esa simiente. Comparémoslo con Gálatas 3, vamos al Nuevo Testamento ahora, y en Gálatas capítulo 3, verso 6. Gálatas capítulo 3, versículo 6, vamos a leer hasta el 9. Mira lo que dice: así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, ahí entra la fe, son hijos de Abraham, o descendientes de Abraham. Los que son de fe son descendientes, son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, y aquí está: en tu simiente serán benditas todas las naciones. ¿Vio que toca ese mismo pasaje? En tu simiente serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Entonces, no entremos en conflictos ahora de que Dios tiene dos pueblos, que Israel y la iglesia. No. Dios tiene un solo pueblo. Y la asamblea o la iglesia anteriormente era Israel como ese único pueblo, pero aún quiero decirle algo, que no era el Israel étnico, no era el pueblo de Israel como tal, sino que Romanos nos dice que dentro del mismo pueblo, de esa etnia, había un remanente que el Señor salvó por gracia. Ni siquiera el pueblo de Israel como nación eran salvos, sino que de ese pueblo, de esa nación, el Señor sacó un remanente. Y ahora dice aquí que de esa descendencia, los creyentes, los que son de la fe de Abraham, o sea, los que tienen la misma fe que tiene Abraham, Abraham creyó en Jesucristo, nosotros creemos en Jesucristo, entonces ahora somos ese pueblo de Dios, somos esa iglesia elegida. Entonces, ¿cuál es la iglesia de Cristo? Es muy sencillo: los creyentes. ¿De dónde salen? De todas las naciones, pero pudiéramos especificarlo: salen
de los judíos y de los gentiles. Los gentiles serían todas las naciones. Entonces es muy importante. De ahí sale la iglesia, que es el pueblo del Señor. Un solo pueblo el Señor congrega. Otro texto que podemos ver es Efesios 1:3. Yo quiero leer todo eso porque esto es impresionante. Cómo Dios eligió a ese pueblo, que es lo que está diciendo. Y esta es la iglesia. ¿Qué contiene la iglesia? Pues la iglesia fue elegida por Dios, comprada por Jesucristo, reformada o regenerada por el Espíritu Santo y la palabra, y es congregada y la defiende, como dice aquí, la preserva para Él mismo. Entonces, ¿qué dice Efesios capítulo 1, versículo 3? Voy a leer todo esto porque esto es impresionante. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí entra el Padre. Pablo lo está bendiciendo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. O sea, la bendición que Dios nos dio el Padre fue a través de Cristo. ¿Y de qué manera nos bendijo? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Note que esta elección es antes de que se creara algo. ¿Para qué nos eligió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Tenga pendiente esa palabra porque al final la voy a tocar un poquito. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, es decir, según su beneplácito, según lo que Él quiso, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos, algo que ya tenemos, redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, ¿de qué? Y aquí está, se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, todas las cosas, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. O sea, la predestinación, la elección para ser pueblo de Dios no tuvo que ver nada en el elegido, sino en el que elige. Él es el que elige y Él es el que hace la elección de una manera voluntaria, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, y aquí está porque este es el medio, habiendo oído la palabra de verdad, es decir, se necesitaba escuchar el Evangelio de vuestra salvación, y este es lo que nos tocaba a nosotros, y habiendo creído en Él, por eso dicen los que son de la fe de Abraham, y habiendo creído en Él, ¿qué pasó? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto es lo que está respondiendo. La iglesia tiene un principio en Dios, un principio que Él eligió, Él decidió elegir a las personas que iban a ser parte de esa congregación, de esa iglesia. Y obviamente cuando Dios elige a los que Él quiere tener a su lado, y como ninguno podía venir a estar con el Señor, cumplir los requerimientos que el Señor elegía, entonces Dios tiene que regenerarlos por medio del Espíritu Santo, darles un nuevo corazón para que ya regenerados ellos ahora puedan venir a Jesucristo en arrepentimiento y fe. De otra manera era imposible que la gente viniera. Recuerden lo que hemos visto aquí una y otra vez. Esta mañana era el devocional de nosotros acá con mi esposa, leyendo otra vez Juan capítulo 6, y yo cuando leía por ahí yo decía, es tremendo porque varias veces se afirma, ninguno puede venir a mí, dice Cristo, ninguno puede venir si el Padre no lo trajere. Entonces, si tú y yo vinimos a la fe, si tú y yo o cualquier persona, los que me están viendo por estos medios de comunicación, estar en Cristo no es por ustedes, no es por nosotros, porque ninguno podía venir, sino que el Padre fue el que nos arrastró, nos atrajo. ¿Y cómo lo hizo? Pues dándonos un corazón nuevo, cambiando nuestra naturaleza carnal y pecaminosa por un nuevo corazón. Y cuando nos da un nuevo corazón hay un querer, hay un deseo, y entonces vamos a Cristo. Y así es que el Padre nos trae. Y hay otros textos allí que usted pudiera mirar.
que se conoce, Romanos 8, 28 al 30, donde habla de la elección, que nosotros fuimos amados por el Señor, conocidos por el Señor, predestinados por el Señor, llamados por el Señor, justificados y glorificados. O aquel texto famoso, Juan 10, 27 al 30, donde el Señor dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco y les doy vida eterna y no perecerán jamás, y nadie las puede arrebatar de mi mano ni de la mano de mi Padre. Entonces todo esto es lo que está diciendo, como el Señor, al elegir a su iglesia, trabaja en ella, como dice aquí la parte, congrega a ese pueblo, defiende a ese pueblo y preserva a ese pueblo que él ha elegido. Y la segunda parte de esa pregunta dice: y que yo soy y permaneceré para siempre un miembro vivo de esta comunión. Precioso como termina esa respuesta. ¿Qué crees acerca de la iglesia? Pues que yo soy parte de esa iglesia. ¿Cuántos son parte de esa iglesia? Amén. Amén. Yo soy parte de esa iglesia. Y escuchen, y permaneceré para siempre en esa iglesia. Un miembro vivo de esa comunión. No es un miembro muerto, un miembro con vida, un miembro activo de esa comunión. Entonces, ¿cuáles son los textos que tenemos acá? Bueno, ustedes pues va a ir allá a Mateo 24, 11 al 13. Dice que se levantarán falsos cristos, falsos profetas, que la maldad se iba a multiplicar, que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se iba a enfriar, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Es decir, no importa la maldad que se multiplique en la tierra, en todo el tiempo del Evangelio, no importa los falsos profetas y falsos apóstoles que se levanten, no importa la iglesia cómo esté, si toda la iglesia es falsa, usted la ve, no importa. Los que somos de Cristo, dice, perseveraremos en Cristo hasta el fin. Amén. El que persevere hasta el fin, este será salvo. Usted busca después Filipenses 1:6, muy conocido. Estoy persuadido, dice el apóstol Pablo, que aquel que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo tiene una persuasión, que debemos tener nosotros. ¿Cuál es esa persuasión? De que en mí Él comenzó una obra, de que Dios, por medio de su palabra, del Evangelio, el Espíritu Santo, comenzó en mí una obra y Él la va a ir perfeccionando hasta el día de Jesucristo. Pablo estaba seguro de eso. Usted y yo tenemos que estar seguros de eso. Los que somos la iglesia del Señor, creemos que día a día Él está perfeccionando en nosotros aquella obra que comenzó. Amén. Por eso un cristiano no se debe quedar estático. Un cristiano no puede ser pasivo. Un cristiano día a día se está desarrollando, está creciendo en esa gracia y en ese conocimiento del Señor. Usted también conoce este texto, Hebreos 10:39. Hebreos 10:39, donde dice que el problema es que algunos van a retroceder, pero luego el autor de la carta a los Hebreos dice: pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Esa es la iglesia. La iglesia de Cristo jamás retrocede. Como le digo, se pueden ir otros, pero la iglesia del Señor no. El que es de Cristo permanece. Dice que preserva su alma. Y quiero leer por lo menos, que es Primera de Juan 2:18. Primera de Juan 2:18. Usted lo tiene claro porque hace poquito habíamos pasado por ahí, viendo las cartas de Juan. Pero es bueno recordarlo otra vez. Primera de Juan 2:18 hasta el 20. Mire lo que dice: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Impresionante. ¿Cómo sabemos que es el último tiempo? Han surgido muchos anticristos. ¿Quiénes son los anticristos? Todo aquel que diga: yo soy Cristo. Y le voy a decir algo: o yo soy el Mesías. A veces nos confundimos porque no, pero ¿quién va a decir que es el Cristo? Ojo, si alguien dice: yo soy ungido, yo soy el ungido, ese que dice yo soy el ungido, lo que está diciendo: yo soy el Cristo, porque la palabra Cristo significa ungido. Por eso es muy peligroso. Y hoy día muchas personas: no, ahí viene el ungido de Jehová. ¿Cuál ungido de Jehová? El ungido de Jehová es
nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no. Nosotros tenemos la unción todos, que es el Espíritu Santo que está en nosotros. Si dice que yo tengo la unción, y usted tiene la unción, lo que se refiere es que usted y yo tenemos al Espíritu Santo, pero el ungido es Jesucristo. Entonces dice que en esto se levantarán muchos, es el último tiempo, porque surgirán muchos anticristos, o sea, no son Cristo, no son ungidos. Pero luego dice, versículo 19, salieron de nosotros. ¿Pero qué cosa? No eran de nosotros, o sea, esos ungidos salieron del mismo pueblo de Dios, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Tenemos al Espíritu Santo, no somos los ungidos, tenemos al Espíritu Santo. Pero me llama la atención que dice, si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora, permanecer con nosotros no indica que permanecen en una iglesia con nosotros. Permanecer con nosotros es que permanecen en la misma fe de nosotros. Eso es, permanecen en la misma doctrina de nosotros. Permanecen en la misma palabra de Dios, en la sana doctrina. Eso es permanecer con nosotros. Entonces, esa es la respuesta de esta parte de la pregunta 54. Pregunta 55. ¿Qué entiendes por la comunión de los santos? Bueno, ya abordamos un poco esa parte. Porque la iglesia es la asamblea, o los que son llamados a ser parte de la comunión, y la comunión de los santos. La palabra comunión viene de común y unión, sería que tienen todo en común, pero aquí dice de los santos. Es que a nosotros se nos llama los santos. O sea, Dios es santo en esencia. ¿En qué sentido Dios es santo? En que Él es diferente de su creación. Esa es la primera parte de la santidad de Dios. Él es diferente de la creación. Pero ¿en qué sentido también Dios es santo? En segundo lugar, de que en Él no hay maldad. Él no hace nada malo. Eso es. ¿Y en qué sentido nosotros ahora somos santos también? De que hemos sido separados del mundo, que es lo común, como un pueblo especial. La iglesia, es más, la palabra eclesia significa los llamados a estar fuera. Eso es la palabra iglesia, eso es lo que significa. Por eso se llama los santos. Los santos, ¿por qué? Porque somos separados de lo común, también somos llamados a estar fuera. Y obviamente, pues porque por la gracia de Dios practicamos la santidad, es decir, no hacemos cosas que estén en contra de Dios, de que es el santo. Esas serían las dos formas de mirar la comunión de los santos. Pero ¿cómo contesta el catecismo? El catecismo contesta de la siguiente manera. ¿Qué entiende por la comunión de los santos? Primero, que todos y cada uno de los creyentes, como miembros del Señor Jesucristo, son participantes con Él de todos sus tesoros y dones. Somos participantes con Él de todos sus tesoros y dones. Segundo, que cada uno tiene que sentirse obligado a usar sus dones pronta y gozosamente para el beneficio y bienestar de los otros miembros. Es lo que yo decía prácticamente. Esa palabra santidad o comunión de los santos, ¿qué indica? Bueno, que yo participo, digámoslo, de todas las gracias de Dios, de toda la dádiva de Cristo. Yo participo, soy uno con Él. Pero también que esa participación que tengo ahora yo debo comunicarla a mis hermanos, debo darla a mis hermanos. Y esos más o menos serían los dos puntos. De la primera parte, que todos y cada uno de los creyentes, todos y cada uno de los creyentes, aquí no se queda ninguno por fuera, como miembros del Señor Jesucristo, recuerden que somos miembros del cuerpo de Cristo, son participantes con Él de todos sus tesoros y dones, todos sus tesoros, todas sus gracias y todos los dones. En Primera de Juan, pues ya que estamos ahí, Primera de Juan 1.3, Primera de Juan 1.3, para no ir, ahí podemos leer, dice que lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. ¿Vio? O sea, si nosotros somos de la verdad, somos de la luz, dice, entonces tenemos comunión los unos con los otros, pero esa comunión es verdadera
cuando cada uno individualmente tiene comunión con Jesucristo y con el Padre. Amén. O sea, la iglesia, la comunión de los santos está en que cada individuo tiene comunión con Jesucristo. Además dice Corintios que fuimos llamados a la comunión de Jesucristo. Y cuando tenemos comunión, estamos unidos a Cristo, tenemos en común con Cristo, en este caso los dones y las bendiciones que Él nos ha dado. Estoy unido a Cristo, entonces ahora yo estoy unido a mis hermanos. Esa es la comunión. Usted puede ir después a 1 Corintios 12 al 13, ya lo habíamos visto nosotros, donde dice que todos fuimos bautizados en un cuerpo y se nos dio a beber de un mismo espíritu. Y luego dice que así como el cuerpo tiene muchos miembros, así también nosotros, siendo muchos, somos participantes de Jesucristo. Y habíamos leído Efesios 1:3, dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es decir, cuando estamos unidos a Cristo, tenemos todas las gracias del Señor que vienen a nosotros y tenemos los dones que Dios nos ha capacitado. Entonces la segunda parte de esa respuesta es que si eso es así, en segundo lugar, ¿qué significa la comunión de los santos? Que cada uno tiene que sentirse obligado. Esto suena duro, pero así ellos pusieron, que cada uno tiene que sentirse obligado a usar sus dones pronta y gozosamente. Pronta y gozosamente. ¿Para qué? ¿Para mi beneficio? No, para el beneficio y bienestar de los otros miembros. ¿Ve? Yo debo usar lo que Dios me ha dado para el beneficio de los otros. Esto es impresionante, pero la iglesia, eso es lo que es la iglesia. A veces, y a veces no, casi siempre se ha cometido ese error, y es el error que se comete hoy día, de evangelizar a las personas y llamarlos a que vengan para que sean bendecidos, y les mostramos a Dios como aquel que le puede suplir todas sus necesidades. Pero ¿qué tal si lo llamamos y le decimos, venga acá, primero para que usted sea perdonado de sus pecados, pueda adorar a Dios y luego pueda servir a los hermanos? Que usted comparta con los hermanos, que bendiga a los hermanos por lo que Dios le está dando. Pero lamentablemente eso como que se ha perdido de vista. Usted después va a 1 de Pedro 4, 10, 11, le doy la cita nomás, donde dice que cada uno, según el don que ha recibido, ministra a los demás como fieles administradores de los dones. Y quiero ir a este pasaje que es Filipenses 2, 1, porque Filipenses 2, 1 nos habla claramente de cuál es el propósito de los dones, o de todo lo que Dios nos ha otorgado a nosotros. Filipenses capítulo 2, versículo 1. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, o sea, tenemos todo eso de Dios. Completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, vean, unánimes, sintiendo una misma cosa. Y miren lo que comienza a decir ahora, si tenemos todo eso. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, o sea, no es para nosotros. Antes bien, con humildad, y aquí está, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Esto es impresionante. O sea, cada miembro, para mantener la comunión, es mirar a los demás como superiores a mí. Y es muy importante que reflexionemos en esa parte. Y el versículo 4, no mirando, y aquí está la parte, cada uno por lo suyo propio. Padre, yo a veces digo, Señor, ¿dónde estamos? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los demás. O sea, así como miro por lo mío, que yo pueda mirar por lo de los demás. Y luego mire, haya pues en vosotros, y nos pone el ejemplo magno, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ese es el ejemplo que debemos tomar.
el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. No es un año de obediencia, unos meses, un tiempito y luego aflojo. Entonces me ha pasado que a veces hay personas que estoy cansado de servir, estoy cansado de dar y no me dan nada. Yo solo llevo y nada que me dan. Yo doy y no me dan. No, ya no más. Jesucristo dijo eso. Dice que hasta la muerte. Es más, lo dejaron solo al final. Y fue ahí, murió en esa cruz, solo, abandonado prácticamente. Pero dice que fue obediente hasta la muerte. Y Pablo está diciendo, el ejemplo que debemos tomar es el de Cristo. Si queremos nosotros poner en práctica lo que Dios nos ha dado y ponerlo a los hermanos en la comunión de los santos, lo único es tomar el ejemplo de Jesús. Haya en vosotros ese mismo sentir. Bien, y la pregunta número 56, que es con la cual se le hacía la invitación a los del Facebook Live: ¿qué crees acerca del perdón de los pecados? Porque dice, creo en la Santa Iglesia Universal, el perdón de pecados. Bueno, entonces se toca esa parte. ¿Qué crees acerca del perdón de pecados? Y aquí está la respuesta, también la vamos a tomar en 2 puntos. Esta es la respuesta: que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, no recordará más mis pecados, ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida, sino que generosamente me imputa la justicia de Cristo para que nunca más sea condenado. ¿Qué respuesta la que tenían estos pastores de ese tiempo? Que obviamente es la respuesta bíblica que necesitamos tomar con mucha claridad. Entonces está en dos puntos. El primero es el más larguito. Bueno, entonces, ¿qué cree acerca del perdón de los pecados? Y hermanos, esto tiene que ser muy claro para nosotros, por eso hay que ratificarlo una y otra vez, y en este catecismo está condensado. Que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, y ahí comienza todo, el perdón de tus pecados y el perdón de mis pecados comienza en Dios, no comienza en mí. No, es que como yo me arrepentí. No, comienza en Dios. Que Dios, y por amor, por amor a mí, a veces nos equivocamos, no fue por amor a mí, por amor a Cristo, por amor a la satisfacción de Cristo. Porque recuerde que para yo ser acepto delante de Dios, necesitaba un representante. Y es que como a veces nosotros no entendemos bien eso, el punto es que el hombre en pecado es enemigo de Dios. Y tú y yo, siendo enemigos de Dios, ¿cómo nos íbamos a acercar a Él? Por eso Cristo viene y Él es propiciación. Ya hemos dicho aquí la palabra propiciación, satisface. En este caso la propiciación es la satisfacción. Aquí dice satisfacción, es decir, Él es propicio o Él satisface a Dios para calmar la ira. Es decir, Dios estaba irado contra ti, estaba irado contra mí por el pecado. Pero como Cristo muere en mi lugar, llevando mi pecado, pagando la deuda por mi pecado, entonces Cristo satisface a Dios y aplaca la ira de Dios. La ira de Dios ya no viene para mí porque Cristo está ahí, ¿verdad? Entonces cuando el Padre mira al Hijo y le dice, tú eres mi complacencia, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, entonces todos los que estemos en Cristo por la fe somos la satisfacción de Dios, somos satisfacción de Dios en Cristo. Entonces que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, no recordará más mis pecados, no recordará más mis pecados. Voy explicando esto por parte. ¿Qué no recordará más mis pecados? Que cuando Jesús en la cruz del Calvario estaba muriendo por mí, vamos a hacerlo personal,
Él estaba pagando la deuda de mis pecados delante de Dios, mis pecados pasados, mis pecados presentes y mis pecados futuros. Y esto, hay muchos textos en el Antiguo Testamento como dice que el Señor iba a tirar los pecados tras sus espaldas y nunca más iba a acordar de ellos, o que el Señor iba a tirar los pecados al fondo del mar y nunca más se iba a acordar, o como está lejos el oriente, el occidente hizo alejar nuestros pecados. Es una especie de ilustración para decirnos cómo Jesucristo al morir en la cruz iba a pagar la deuda por nuestros pecados de tal manera que Dios ya nunca más se acordaría de mis pecados. Y esto es impresionante. Esta es la parte de la justificación que vamos a ver dentro de 8 días, pero tengo que tocar este tema para poder entrar allá. El hecho de que el Señor nunca se acordará más de mis pecados, lo que está diciendo es que Jesús en la cruz pagó ya la deuda por todos mis pecados con su sacrificio, de tal manera que esto legalmente quedó cancelada la deuda una vez y para siempre, eternamente. Entonces es muy importante que lo entendamos. ¿Para quién? Para el creyente. El que es creyente, el que ha sido regenerado, el que ha nacido de nuevo y ha podido creer en Cristo y se ha arrepentido, ha sido justificado, ha recibido la justificación. ¿Qué es eso? Es decir, que Dios legalmente lo ve sin pecado. En este momento todos los hijos de Dios legalmente Dios lo ve sin pecado. Por eso la confesión dice acá: no recordará más mis pecados. Y otro punto acá: ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida. No recordará más mis pecados, ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida, sino que generosamente me imputa la justicia de Cristo, lo vamos a entrar 8 días mejor, para que nunca más sea condenado. Ahora tengo que aclarar aquí un punto, porque la realidad, y esto es muy, téngalo claro, amado hermano, la realidad es que Dios nunca más se acordará de mis pecados. ¿Por qué? Porque ya los pagó Jesucristo. Ahora alguien se pregunta, ¿eso quiere decir entonces que yo ahora puedo pecar? Porque el punto que sigue aquí: ni la naturaleza pecaminosa con la cual tengo que luchar durante toda mi vida. Miren que estas personas lo tenían claro. El hecho de que Jesucristo en la cruz haya pagado la deuda de todos mis pecados y que el Padre nunca más se acuerde de mis pecados, eso no indica que el Señor entonces quitó todo mi pecado y que yo ya no soy pecador. Porque la confesión está diciendo que aún el Señor no se va a acordar o no va a mirar mi naturaleza pecaminosa con la cual tengo que luchar todos los días. Es decir, y esto tengo que aclararlo una y otra vez, porque la Iglesia Católica tiene la idea de que la justificación es una infusión de justicia. Es decir, que cuando el Señor me justifica, me imparte una santidad o una justicia a mí, una infusión, entonces yo ahora soy justo. No, yo no soy justo, no es infusión de justicia, yo sigo siendo pecador. Es una declaración de justicia que es diferente. Es decir, Dios me declara justo, es decir, me declara sin pecado porque Jesús pagó la deuda de mis pecados. Me declara, no me hace justo. Y eso usted lo tiene que entender claro. Yo soy declarado justo. Yo no soy hecho justo. Ningún cristiano es hecho justo. Somos declarados justos. Si fuésemos hechos justos, ya no tendríamos naturaleza pecaminosa. Yo voy a ser hecho justo en la glorificación. Ahora no. Ahora tengo una declaración de justicia legal. Es decir, Dios ya no me va a ver con pecado. Pero hay que tener cuidado acá, porque a esa justificación, que es una doctrina muy preciosa, está unida la santificación. Es decir, Dios no me ve a mí con pecado, no me ve pecador ahora por la justificación. Pero ¿qué pasa? Como Él no me hizo justo, yo sigo siendo pecador, tengo una naturaleza pecaminosa, y ahí el Señor espera que yo vaya procurando la santidad, y para eso me dio dos cosas: un nuevo corazón y al Espíritu Santo. Sí, en la santidad.
un nuevo corazón y el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que yo ahora pueda cumplir la ley de Dios, que sería mi santidad. Para que ahora yo, por el Espíritu Santo y mi nuevo corazón, pueda caminar en obediencia a Dios, es decir, cada día ser más santo. Ahora, ¿qué pasa si yo no soy más santo y yo le permito a mi naturaleza pecaminosa que caiga en ciertos pecados? Cuando dice que Dios no se acordará más de mis pecados, porque ya no hay ninguna condenación, esto no está diciendo que Él no se va a acordar en mi diario vivir delante de Dios de mis pecados. Lo que está diciendo es que no se acordará de la condenación. O sea, Él ya pagó la deuda de mis pecados en Cristo Jesús. Mis pecados fueron perdonados. Yo ya no tengo, o sea, ya ese pecado no me afecta para mi relación con Dios. Yo soy hijo de Dios, yo soy salvo eternamente. Y eso no va a afectarlo mi pecado ahora. Pero mi pecado ahora sí afecta mi comunión con Él. ¿Y qué pasa? Póngale cuidado, ¿qué pasa? Si yo peco ahora, yo no voy a perder mi relación con Dios, o sea, yo no voy a perder la salvación, yo no voy a dejar de ser hijo de Dios, yo soy salvo. Pero ¿qué se afecta si peco ahora? Y esto es muy peligroso. Se afecta mi comunión con Dios. Y apenas se afecta mi comunión con Dios, se afecta mi comunión con mi cónyuge y con mi familia. Se afecta mi comunión con mis hermanos y con este mundo. Mi luz se apaga y mi sal se desvanece. Ya no soy luz, ya no soy sal. Pierdo sabor, pierdo efectividad como cristiano. Y entonces voy a perder herencia, galardones, recompensas en el cielo. Y el cristianismo sería, mejor dicho, insípido. Ahora, el asunto, escucha acá, es que si yo peco y tengo el nuevo corazón y tengo el Espíritu Santo en mi vida y yo peco ahorita, el Espíritu Santo me va a redarguir de tal manera que yo me voy a entristecer, me voy a sentir incómodo porque pequé y tengo que ir a arrepentirme y arreglar las cuentas con Dios rápido. Eso lo hace una persona que ha sido justificada. Pero si alguien se levanta ahora y dice, no, yo entiendo la justificación, Cristo ya pagó mi deuda, yo no le debo nada a Dios porque Jesús lo pagó todo y ahora yo puedo vivir como se me da la gana, esta persona no ha sido justificada. Porque quien ha sido justificado, por favor, entienda esto, son dos doctrinas distintas, pero van unidas. Quien ha sido justificado, es decir, ha sido perdonado todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ya es justificado, él tiene la santidad impresa. Es decir, él ahora va a caminar en una vida nueva, progresiva de santidad, y cuando él peca tiene al Espíritu Santo que lo redarguye, y como dice la Biblia, y lo hemos enseñado acá, él tiene una mortificación de su pecado. Por el Espíritu Santo vive mortificando su pecado. Si la mortificación del pecado no está en la vida de esta persona que dice que es justificada, no es justificada nada. Entonces, ¿cómo yo sé que usted es justificado? Porque usted ha creído. Pero además de que ha creído, usted sabe que es una nueva criatura. Y usted sabe que va en un proceso de santidad. Y usted sabe que aunque tiene lucha contra el pecado, usted está venciendo porque el Espíritu Santo le ayuda a vencer. ¿Amén? Esa es la clave. Si no hay esto de santidad, no hay justificación y tendría que revisar su vida. Entonces, esto es muy importante aclararlo, aunque dentro de 8 días lo voy a también a tocar, pero quería dejar eso claro. Entonces, que Dios, por amor a la satisfacción de Cristo, no recordará más mis pecados, está hablando de la justificación, ni la naturaleza pecaminosa con la que tengo que luchar durante toda mi vida. Primera de Juan 2:2, hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. ¿Pero qué pasa si alguno ha pecado? Tiene un abogado, en el cielo a Jesucristo. Después lee usted Romanos 3, 21 al 26, ahí le habla todo el proceso de justificación. Y después lee también Romanos 7, aunque leamos ese, Romanos 7, 21. Romanos 7, 21. Note que esta es la vida de un cristiano. Yo sé que hay muchas diferentes opiniones aquí, pero esto es claro acá. Romanos 7, 21. Y aquí está hablando el apóstol Pablo. Hay quienes dicen que cuando él era inconverso, no creo. Hay quienes dicen que cuando él era un bebé espiritual, tampoco lo creo. Yo creo que es un creyente y maduro. Y en Romanos 7, 21 dice, así que, queriendo yo hacer el bien. O sea, ¿quién quiere hacer el bien? Una persona que es regenerada, que tiene al Espíritu Santo. Hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior,
la regeneración. Me deleito en la ley de Dios. Aquí hay un hombre que se deleita en la ley de Dios. Según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Alguien dice, no, Pablo, ¿cómo va a ser cautivo a la ley del pecado y luego ya no lo venció? En Romanos 6 lo venció, sí, legalmente. Pero ahora, en la vida práctica, muchos de nosotros hemos sido vencidos. ¿O no? O no me diga que usted no es vencido, hermano, cuando un problemita y usted se saltó en su ira y dio una mala palabra o le pegó a alguien o yo no sé cómo. Y usted después se tiene que arrepentir. Hermano, mejor dicho, si usted se tiene que ir a arrepentir como creyente, a usted lo venció el pecado. A mí me vence cada rato. Así es un mal pensamiento que se me atraviese y a veces uno se hace como cosas en la mente o algo pasa y usted ve algo por ahí como medio raro y se deja llevar y se va cuando usted reflexiona y ¿qué pasó? ¿Para dónde voy? Yo me imagino a Pablo diciendo aquí veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo, me lleva como un cautivo a la ley del pecado, o sea, obedecer el pecado que está en mis miembros. Él reconoce el pecado que está en mis miembros que me lleva como un cautivo. Y luego dice acá, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Hermano, si usted no ha dicho eso, miserable de mí, usted no es un cristiano. Porque solo un cristiano puede comprender que le ha fallado a Dios, que es un pecado, que es una grosería contra Dios, que ha ofendido la santidad de Dios después de que Él nos salvó. Y entonces, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Luego Él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, y tiene que reconocer, aunque algunos dicen no es posible, pero sí es posible, que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Obviamente no siempre, pero Pablo está diciendo que hay veces. Por eso el 8.1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero es que el hecho de estar en Cristo Jesús no indica que eventualmente no seamos cautivados por el pecado o a que hay alguien que no ha sido cautivado. ¿Qué es cautivado? Que usted, como dice Pablo, yo no quiero hacerlo, pero lo hago. Hermano, yo no he querido, y es la verdad, y le oro a Dios, limpia mi mente, purifícame. Yo no he querido tener malos pensamientos y los tengo. Y me siento como un cautivo al pecado. Por eso es un cristiano ahí en la lucha. Y esa lucha termina, sí termina, cuando seamos glorificados. Obviamente tenemos que aprender, ahí donde está, y Romanos 8 nos da la capacidad, y con el Espíritu Santo, ¿qué nos toca? Con el Espíritu Santo, no con el Espíritu Santo, entonces amortiguar ese pecado. Y la última parte, sino que generosamente me imputa la justicia de Cristo para que nunca más sea condenado. Para que nunca más sea condenado. Quería leerle Romanos 4, le toca a usted leerlo del 1 al 8, después donde ya con Abraham, dice que Abraham tenía la fe, y luego habla de David, bienaventurado aquel varón a quien Jehová no inculpa de pecado, porque ya el Señor no nos inculpa de pecado. 1 Corintios 1, 30-31, después lo leemos dentro de 8 días, cómo se nos imputó la justicia de Cristo, 2 Corintios 5:21, pero sobre todo Juan 3:18 y Romanos 8:1. Ya tenemos Romanos 8:1 ahí. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y termino con Juan 3:18, que es un texto muy conocido, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 18. Juan 3:18, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces aquí dice, sino que generosamente se me imputa la justicia de Cristo, lo veremos dentro de 8 días, para que nunca más sea condenado. Es decir, una persona que ha sido perdonada de sus pecados nunca más será condenada. No es que yo ya fui perdonado, no es que porque ya fui perdonado ya no voy a pecar más. Yo quiero que entiendan, yo soy perdonado legalmente, esa es la justificación, pero
yo sí voy a pecar. Y otra vez tengo que decir eso porque yo no lo entendía muy bien y a veces es difícil entenderlo. Pero la justificación es una declaración legal. No es que Dios me hace a mí justo o me hace santo. No, es una declaración de justicia. Me declara legalmente justo delante de Él, pero no me hace justo, porque si me hiciera justo ya no pecaría más. Sino que me declara justo, pero yo sigo siendo un pecador que debe luchar contra el pecado hasta que Jesucristo venga por segunda vez. Pero eso no indica que hay condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Amén. Esa es entonces Trochida. Tenemos la justificación para aclarar un poco más este punto. Vamos a orar para terminar.